Perfecto. Muchísimas gracias a todas, todos, todes por unirse a la tercera sesión de Diálogos Feministas en nuestra segunda edición que compartimos desde Amnistía Internacional Sección Mexicana. Yo soy Brittany Huesca, responsable de activismo de Amnistía Internacional Sección Mexicana y estoy muy feliz de recibirles el día de hoy. Le doy la bienvenida a nuestra ponente que es Aranza Peralta, que nos va a hablar de feminismos antirracistas. Vamos a compartirles la biografía de Aranza. Ella es activista y trabajadora humanitaria desde hace más de 6 años trabajando en temas de antirracismo, interseccionalidad, equidad y justicia social. Actualmente lidera el proyecto de antirracismo en Médicos Sin Fronteras y le apasiona involucrar en su práctica metodologías vivenciales como el teatro o la danza. En sus tiempos libres también disfruta facilitar talleres y espacios de diálogo donde las personas puedan reflexionar, desaprender y ensayar en colectivo formas más justas de relacionarnos. Muchas gracias, Aranza, por acompañarnos. El foro es tuyo y les pido mucho respeto. Les pido poder levantar su mano cuando quieran opinar o decir algún comentario. Igual, Aranza, si gustas tú gestionar esa parte o decirme a mí que pueda gestionar un poquito con comentarios, me haces saber. Bienvenida, adelante. Muchísimas gracias. Me da realmente muchísimo gusto estar aquí. Me siento muy agradecida. Muchas gracias en específico por supuesto, a Amnistía por la confianza y a Diana Nájar, que fue quien me recomendó para estar aquí hoy. También muchas gracias, Diana. Y bueno, sin más, ya me presentaron. Muchas gracias, Brittany. Y sí, si me puedes apoyar también con la parte de los comentarios, sí, te lo agradecería. Y bueno, veo un par de caras conocidas, muchas gracias por estar aquí, también un par de caras nuevas, entonces como les comentaba, para irnos conociendo, si pueden ir dejando en el chat su nombre, de dónde son y qué les interesó de la charla de hoy. Vale, sé que vamos a estar solo, bueno, solo 2 horas, pero siempre ayuda a definir cómo queremos llevar este espacio. Así que antes de comenzar, me gustaría proponer algunos acuerdos. No sin antes decir que para mí hablar de feminismo antirracista no tiene mucho sentido si lo hago de forma unidireccional. Uno de los planteamientos centrales de lo que vamos a estar explorando hoy es precisamente preguntarnos quién tiene la palabra y desde dónde se cuenta la historia. Así que me importa mucho que esto sea un diálogo. Si algo les genera preguntas o reflexiones, pueden ir compartiéndolo en el chat y además habrá un par de momentos donde les voy a invitar a abrir sus micrófonos para escucharnos. Y bueno, mientras sí les pediría mantener los micrófonos apagados. Y bueno, y también sé que ahorita el multitasking es muy tentador, sobre todo en formato virtual, pero intenten en la medida de lo posible estar aquí, estar presentes. De lo que vamos a hablar hoy son temas que conectan con muchas emociones y experiencias de vida. Me gustaría honrar esto pausando en algunos puntos durante la sesión. De la misma forma, si sienten que necesitan una pausa, por favor, tómenla, vayan por un cafecito, un té. Les invito también a que seamos respetuosas, respetuosos, respetuoses y conscientes de que algo que para nosotros puede no tener un impacto tan fuerte, para alguien más puede sí tenerlo. En esta misma línea, me gustaría proponer que escuchemos para entender y no solo para responder. Es una diferencia sutil, pero importante. Abrirnos a perspectivas e historias que pueden ser muy distintas a las nuestras y no por eso menos válidas. Y bueno, como decía, no es un detalle menor porque realmente es el fondo de esta plática. Y al final, lo que puede parecer más obvio, pero que, bueno, hablando desde mi experiencia, entre mi neurodivergencia y las mil presiones del día a día, la verdad es que a mí a veces se me olvida solo estar y disfrutar sin perder de vista, obviamente, los acuerdos anteriores. Ahora sí, ya para abrir el espacio, quiero nombrar algo que para mí es muy importante. Quiero hablar desde mi posicionalidad. Yo soy una mujer cisgénero, blanca, hablando de feminismo antirracista.
Y eso implica reconocer que mi experiencia no es la de muchas mujeres que viven el racismo de forma directa que les atraviesa. En este sentido, a mí lo que me atraviesa es un poco el otro lado de la moneda. A mí yo lo vivo desde la parte del privilegio, desde la proximidad a la blanquitud. Durante mucho tiempo me pregunté si tenía sentido incluso ocupar este tipo de espacios y creo que la respuesta tiene muchos matices, por supuesto, pero algo que me quedó muy claro cuando escuché con atención a amigas, colegas y pensadoras racializadas es que el trabajo de hablar, concientizar y desmantelar el racismo no puede recaer únicamente en quienes viven esa violencia. Así como para avanzar hacia la equidad de género, también implica que los hombres cuestionen el sistema patriarcal del que históricamente se han beneficiado. El racismo, al igual que el sexismo, son sistemas que benefician a algunas personas a costa de ejercer una profunda violencia sobre otras. Angela Davis habla de que estos sistemas no se sostienen solos, se sostienen también en la pasividad de quienes se benefician de ellos sin cuestionarlos. Por eso, quienes ocupamos posiciones de privilegio dentro de algunos o varios de estos sistemas, tenemos una responsabilidad que va más allá de tener buenas intenciones, que claro, es importante, pero también necesitamos educarnos, incomodarnos y trabajar activamente para desmantelarlos. Otra vez, Angela Davis hablaba sobre cómo no es suficiente no ser racista. Hay que tomar un pasito más allá y ser antirracista, y para mí se trata de todo esto. Pero quiero también ser clara en algo. Asumir esta responsabilidad no significa hablar por otras personas ni ocupar espacios que no nos corresponden. Bell Hooks habla de que una cosa es aliarse con una lucha y otra muy distinta es apropiarse de ella. El feminismo antirracista ha sido pensado, construido y defendido durante décadas por feministas negras, indígenas y otras mujeres racializadas. Entonces, mi papel aquí no es hablar en su nombre, sino contribuir a seguir abriendo estas conversaciones, reconociendo siempre los límites de mi propia experiencia y amplificando los aportes de quienes han estado señalando estas desigualdades desde hace mucho tiempo. Ahora, entrando ya en materia, en su plática El peligro de la historia única, Chimamanda Adichie advierte que el problema de la historia única no es que sea falsa, sino que es incompleta. Reduce las cosas a una sola narrativa y poco a poco empezamos a creer que esa versión es la única que existe. Muchas feministas negras han hecho una crítica muy comparable, muy similar dentro del feminismo, como otra vez Bell Hooks, quien habla sobre cómo el feminismo dominante ha hablado como si existiera una experiencia universal de ser mujer, basada principalmente en las experiencias de mujeres blancas, occidentales y de clase media, en fin, lo demás. Y no es que estas experiencias no sean reales, por supuesto que lo son, pero no son la única historia. Y el presentarla como si lo fuera, no solo invisibiliza las luchas paralelas de mujeres que históricamente han enfrentado distintas violencias y opresiones, sino que también limita nuestra comprensión sobre la violencia de género. Y no solo la violencia de género en general, cómo nos entendemos como mujeres o como seres humanos, como personas. Si solo vemos una parte de la realidad, si solo escuchamos una parte de la historia, entonces solo podemos combatir una parte del problema. Es precisamente a partir de estas tensiones que empieza a tomar forma lo que hoy llamamos feminismo antirracista. Quiero decir que el feminismo antirracista no nace en un único momento ni en un solo lugar. Es más bien el resultado de varias genealogías de pensamiento y de lucha
impulsadas durante décadas por mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres trans, mujeres migrantes, entre muchas otras mujeres que cuestionaron el racismo dentro del feminismo, así como dentro de otros movimientos. Y también el sexismo dentro de movimientos racistas, antirracistas y las luchas de clase. En los años 70, estas críticas se volvieron más visibles y articuladas políticamente con el feminismo negro, impulsado por activistas como Angela Davis, Bell Hooks y Audre Lorde. Pero para entender cómo llegaron ahí, cómo llegamos ahí, creo que es importante ir un poquito más atrás. En la narrativa más difundida sobre los orígenes del feminismo moderno, se suele destacar el rol de las sufragistas, en su mayoría mujeres blancas de Estados Unidos y de Europa que luchaban por el derecho a voto. Esa historia, de nuevo, claro que es real, pero no es la única. Como documenta Angela Davis en su libro Mujeres, Raza y Clase, muchas otras mujeres también estaban organizándose y resistiendo, aunque sus nombres no recibieron la misma visibilidad. Un ejemplo es Sojourner Truth. Y aquí, por curiosidad, ¿quién ya conoce la historia de Sojourner? Si pueden poner en el chat, ¿quién ya había escuchado de Sojourner Truth? Bueno, ahí iré viendo. Ok, veo que una persona no. Ok, Sofía tampoco. Chris había leído de ella. Bien, creo que la mayoría no la conoce. Me da mucho gusto porque igual les voy a contar su historia. Eh, Truth, Sojourner Truth, habló sobre la intersección entre racismo y sexismo mucho antes de que habláramos sobre interseccionalidad. En el siglo XIX, cuando la esclavitud todavía era legal en varios estados de Estados Unidos, Sojourner Truth vivió numerosos abusos físicos y psicológicos desde que era una niña, mientras era obligada a trabajar en condición de esclavitud. En 1826 logró escapar y al año siguiente, cuando su hijo fue vendido ilegalmente a un propietario en Alabama, hizo algo que para mí es extraordinario, sobre todo para la época, imagínense. Demandó legalmente a ese hombre y no solo lo demandó, también ganó, convirtiéndose en una de las primeras mujeres negras en ganar un caso judicial contra un hombre blanco en Estados Unidos. Con el tiempo se convirtió en una de las voces más poderosas de su época. Luchó no solo contra la esclavitud, también defendió los derechos de las mujeres. Más o menos por la misma época, en 1848, se organizó la Convención de Seneca Falls, considerada como uno de los eventos que marcaron el inicio del feminismo organizado, al menos como movimiento político en Occidente. Sin embargo, en un contexto donde mujeres como Sojourner Truth vivían el impacto simultáneo del racismo, el sexismo, así como otras opresiones como la desigualdad económica, en esta convención que fue organizada principalmente por mujeres blancas de un cierto nivel socioeconómico alto, no se integraron ninguna de las experiencias similares a las de Sojourner Truth. Es más, ni siquiera estuvieron presentes mujeres negras o indígenas en esta convención. Y esto no fue una exclusión aislada. Incluso después de que se aprobara el voto para las mujeres, muchas de las sufragistas blancas que estaban luchando por el voto, ya que tenían ese derecho, consideraron que, bueno, su objetivo principal había sido alcanzado y entonces trasladaron su lucha a otros espacios. A pesar de que en la práctica millones de mujeres negras seguían sin poder ejercer ese derecho, se celebró como un logro para todas, cuando en realidad
solo lo fue para algunas. En ese momento tuvo, y bueno, aún tiene, muchísima relevancia el discurso que Sojourner Truth dio en 1851, conocido como, ¿alguien sabe? Bueno, me adelantaré, que se llamó ¿Acaso no soy yo una mujer? En él, Truth cuestiona directamente la idea dominante de lo que significaba ser mujer. Exacto, ain't I a woman. Mientras que en el imaginario de la época a las mujeres se les describía como frágiles, delicadas y necesitadas de protección, los hombres les ayudaban a subirse a sus carruajes o a cruzar la calle. Sojourner no sentía que se viera reflejada en esa representación. Ella recordaba que ella había trabajado la tierra, que había soportado innumerables violencias, que había sobrevivido a la esclavitud. Su vida no encajaba con esa idea de feminidad y entonces dejaba por eso de ser mujer. ¿Dónde entraba su experiencia? Con esa pregunta, Truth puso en evidencia que la categoría mujer no representaba a todas de la misma manera, algo que más tarde teóricas del feminismo negro también cuestionarían. Y sin embargo, a pesar de este importante y muy poderoso cuestionamiento, el feminismo que fue ganando mayor visibilidad y atención siguió sin prestar atención a lo que Truth y otras activistas planteaban. Como han documentado pensadoras del feminismo antirracista y del feminismo decolonial, y como ya hemos mencionado, esta exclusión siguió sin ser un accidente. Es el reflejo de cómo los sistemas de opresión operan incluso dentro de los movimientos que buscan combatirlos. El feminismo dominante, hegemónico, fue construyéndose sobre la experiencia de un grupo particular de mujeres, en su mayoría blancas, cisgénero, heterosexuales, bueno, pues mujeres con mayores privilegios. Por eso muchas veces cuando hablamos del feminismo hegemónico, hablamos de un feminismo blanco. Bien, quiero aquí hacer una pausa. He dado bastante información. Quiero saber cómo vamos. Si quieren dejar algo en el chat, si quieren hacer con un, ándale, sí, con los emojis, perfecto. Habrán también notado que decidí acompañar la presentación de bellas obras de arte hechas por mujeres, en su mayoría mujeres negras y o del sur global, si alguna les llama la atención, ahí tienen también el nombre del artista para que puedan buscarla. Bien, entonces continuamos. Décadas más tarde, activistas del feminismo negro y antirracista siguieron nombrando estas contradicciones, siguieron documentando sus experiencias e insistiendo en que la categoría mujer no podía seguir siendo tratada como si representara las experiencias de todas. Y bueno, claro, obviamente hay similitudes, pero las experiencias que vivimos las mujeres son profundamente diferentes. La raza, la nacionalidad, la sexualidad, la identidad de género, la clase social, la cultura, entre otras, se entrecruzan para configurar la forma en que las mujeres afrontamos la opresión de género. Para muchas, la discriminación de género no puede separarse de la xenofobia, el racismo o la exclusión económica. Y bien, para finales del siglo XX, Kimberly Crenshaw desarrollaría el concepto de interseccionalidad para nombrar justamente esto, cómo los distintos sistemas de poder como el racismo, el sexismo o el colonialismo actúan en conjunto.
Dependiendo de la posición que ocupamos dentro de estas estructuras, esta intersección puede traducirse en experiencias de discriminación, pero también en acceso al poder y al privilegio. E incluso, para hacerlo un poquito más complicado, se puede dar al mismo tiempo. Podemos, eh, desde una parte, sufrir experiencias de discriminación y al mismo tiempo tener acceso por otros aspectos a poder y al privilegio. Aquí quisiera proponer un pequeño ejercicio de reflexión ligado al tema de privilegios. También quiero recordar que estos temas pueden despertar emociones, es normal, así que si necesitan ahorita hacer un pequeño break, pararse, ir al baño, lo que sea, también adelante. Bien, en la pantalla podremos ver la rueda de interseccionalidad, que, bueno, no es una ciencia exacta, así que puede que no represente exactamente todos los contextos, pero la dejo como referencia general. También veo que igual y la letra está un poquito chiquita, pero bueno, se llama, lo pueden encontrar como círculo de poder de privilegio o rueda de interseccionalidad, si la quieren también buscar. Ahora, piensen en los distintos factores que atraviesan nuestras vidas, que podemos ver ahí en la rueda, como género, como identidad racial o étnica, como nivel socioeconómico o orientación sexual o nacionalidad, si viven o no con alguna discapacidad, entre muchos otros factores. Bien, ¿ya los tienen en mente? Ujú. Bien, entonces a partir de aquí tengo tres preguntas. La primera es, ¿cuál de estos factores perciben con mayor frecuencia en su vida cotidiana? ¿Cuál sienten que está más presente en su conciencia? ¿En cuál piensan más? Ahora, ¿cuál perciben con menos frecuencia? ¿O cuáles? ¿Cuáles no suelen notar? Y ahora para mí la más importante, ¿por qué? Entonces, daré unos minutitos para hacer esta reflexión. Si quieren dejarla en el chat, si quieren no, también no tienen que compartirla, pueden quedársela con ustedes, o también si quieren levantar la mano y compartirla abriendo sus micrófonos, también adelante. Vale, yo sé que son preguntas difíciles, así es que quizás son cosas en las que no pensamos eh, frecuentemente, así es que les dejaré las preguntas y si les llega alguna respuesta que quieran compartir, bueno, siéntanse libres de hacerlo. Retomando, para mí hay algo muy revelador en este ejercicio. Aquello que no percibimos, lo que no necesitamos pensar, suele ser precisamente ahí donde opera el privilegio. Por ejemplo, asumiré que todas las personas que estamos aquí hablamos español, ¿no? Creo que es un supuesto razonable. Así que quizás este aspecto, el aspecto del idioma en México, no sea algo en lo que pensemos mucho. Pero imagínense que fueran una persona cuya lengua materna es una lengua indígena y entonces tener que navegar constantemente sistemas educativos, trámites o servicios públicos en un idioma que no es el suyo.
Como verán, el tema de privilegios y exclusión, de qué experiencias son o no son escuchadas o visibilizadas, es algo que tiene consecuencias muy concretas en la vida cotidiana, no solo en cómo nos relacionamos con otras personas, sino en cómo nos movemos por el mundo, en qué espacios nos sentimos bienvenidas o bienvenidos o bienvenides. Un ejemplo de esto ocurrió en 2015 cuando Rigoberta Menchú, aquí en la imagen, Premio Nobel de la Paz, una enorme defensora de los derechos de los pueblos indígenas, fue expulsada por el personal de seguridad de un hotel en Cancún, donde iba a participar como conferencista, porque la habían confundido con una vendedora ambulante. Para muchas personas, entrar a un hotel o a un evento profesional es pues, normal, simplemente entrar. No hay nada que demostrar ni nada que justificar. Pero este suceso ilustra algo que el feminismo antirracista nos ha venido diciendo, que el reconocimiento formal, como un premio Nobel o una invitación como conferencista, no borra el racismo estructural. No garantiza que tu cuerpo sea leído como alguien que pertenece a ese espacio. Para muchas personas indígenas y racializadas, incluso desde lugares de liderazgo, la experiencia cotidiana sigue siendo la de tener que demostrar que tienen derecho a estar ahí. Ahora, si esta fue la experiencia de Rigoberta, justo con un premio Nobel y muchísima visibilidad, ahora imagínense quienes no tienen esa visibilidad, quienes no tienen ese reconocimiento. Y esto, tristemente, no es solo un caso aislado. Esta misma lógica, la de los cuerpos racializados que no son leídos como pertenecientes a ciertos espacios, mientras que cuerpos que son leídos como próximos a la blanquitud, se asumen que pertenecen sin ser cuestionados, opera de distintas maneras y en distintos niveles dentro de nuestras sociedades. Pensadoras como Ochi Curiel, Sueli Carneiro y Aura Cumes denunciaron que también aquí en América Latina el feminismo dominante ha dejado fuera a muchísimas mujeres, a las mujeres indígenas, a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres trans y de la comunidad LGBTQI+, a las mujeres migrantes y mujeres refugiadas, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres en situación de pobreza. Y no es que estuvieran ausentes, porque siempre han estado aquí, luchando, construyendo y resistiendo. Lo que pasa es que el feminismo dominante no siempre ha estado dispuesto a escucharlas. O si las escucha, no está dispuesto a cambiar, a transformarse, a ceder el poder. Así como veíamos anteriormente, el relato, la historia ha tendido a centrarse en las experiencias de mujeres cercanas al privilegio, en parte porque son o somos precisamente quienes hemos tenido mayor acceso a los espacios donde se define qué voces se amplifican, qué luchas se legitiman y qué historias se vuelven visibles, como los espacios académicos, los medios, la política. Es un círculo que se retroalimenta. Es un poco como el huevo y la gallina. Quienes tienen más acceso al poder tienen más capacidad de construir el relato, y ese relato termina reproduciendo sus propias experiencias. Pensemos en el trabajo remunerado en el hogar. Según datos del INEGI, en 2019 había en México al menos 2.2 millones de personas trabajadoras del hogar.
de las cuales casi 95% eran mujeres. Es uno de los sectores laborales con mayor porcentaje de mujeres y también uno de los más precarizados. Los números del informe Promesas sin cumplir, publicado por Gire en 2022, documentan que 9 de cada 10 trabajadoras no tienen acceso ni a aguinaldo ni a vacaciones con goce de sueldo. Casi 99% no cuentan con un contrato por escrito y 97% de ellas trabaja sin acceso a ninguna institución de salud, lo que significa que cuando se enferman, son ellas o sus familias quienes cubren los gastos, o en el peor de los casos, pues simplemente no reciben atención. Y hablando de las trabajadoras que se identifican como indígenas, el informe señala que casi 70% de ellas han sido discriminadas por su origen étnico. La activista brasileña Sueli Carneiro menciona que cuando el feminismo celebraba que las mujeres podían salir al mercado laboral como un acto de liberación, no se prestó tanto atención a que esa libertad era posible en gran medida porque habían mujeres disponibles para hacerse cargo del trabajo del hogar, frecuentemente en condiciones de precariedad e informalidad. La activista oaxaqueña Marcelina Bautista ha denunciado que aún hoy muchas de las empleadoras reproducen relaciones desiguales marcadas por el racismo y o el clasismo, aun cuando muchas de ellas se identifican a sí mismas como feministas. Y ojo, el objetivo de esto no es generar culpa, sino conciencia. La culpa nos paraliza, nos pone a la defensiva y nos hace centrar la atención en nosotras, en si somos buenas o malas personas. En cambio, la conciencia nos invita a mirar hacia afuera, a qué podemos hacer diferente. La discriminación no siempre viene de un lugar de mala voluntad. Podemos identificarnos con valores de justicia y equidad y al mismo tiempo estar reproduciendo dinámicas que lastiman a otras personas. Por eso el trabajo no termina cuando nos identificamos como feministas. En muchos sentidos, es ahí donde empieza. Otro ejemplo es cuando en las marchas se cantan consignas violentas dirigidas a las mujeres policías. Esto no significa ignorar que puedan existir y existen abusos policiales, ni que no haya motivos de crítica hacia ciertas prácticas. Sin embargo, dirigir insultos o violencia contra ellas en un espacio que precisamente busca denunciar y erradicar la violencia de género me resulta profundamente contradictorio. Muchas de las mujeres que trabajan en la policía lo hacen en contextos realmente machistas, donde también enfrentan violencia de género, acoso laboral y desigualdades económicas. Reconocer esto no implica ignorar la violencia institucional que ejerce la policía, sino evitar reproducir lógicas de agresión contra mujeres que en muchos casos están atravesadas por esas mismas estructuras de opresión. Aranza, Sí, quería preguntarte si queremos hacer un espacio de responder unos cuantos comentarios o si quieres cerrar como una parte y después leer comentarios. pues creo que podemos terminar ya. No me falta mucho para esta parte de exposición y podemos entonces retomar las preguntas al final, si les parece. Perfecto, gracias. No, gracias a ti. Y entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de mujeres trans?
especialmente de mujeres trans negras y racializadas. Brasil es uno de los países con mayor número de asesinatos de personas trans en el mundo. Pero dentro de esa cifra hay una realidad que con frecuencia se invisibiliza. Las mujeres trans que enfrentan mayor riesgo de violencia, exclusión y muerte son desproporcionadamente mujeres trans negras y racializadas. No es solo la transfobia, es la transfobia entrelazada con el racismo, con la pobreza, con la exclusión del mercado laboral formal, con la criminalización. Activistas y pensadoras brasileñas como Indianara Siqueira han señalado que muchas mujeres trans racializadas en Brasil enfrentan una exclusión que opera en múltiples niveles simultáneamente. Son expulsadas de sus familias, excluidas del sistema educativo, empujadas hacia economías informales o criminalizadas. Y cuando sufren violencia, el sistema de justicia rara vez responde. Y todo esto ocurre en un país donde el movimiento feminista dominante tardó muchísimo en reconocer a las mujeres trans como parte de su agenda. En México la situación no es muy distinta. Las mujeres trans, indígenas y afromexicanas enfrentan una intersección de discriminaciones que el feminismo hegemónico ha tardado en nombrar. La violencia transfóbica, el racismo, la pobreza y en muchos casos la migración forzada desde sus comunidades de origen. Quiero hacer un momento de pausa aquí antes de seguir, porque hablar de estas realidades no es fácil, pero escucharlas tampoco. Para algunas personas, estos ejemplos pueden ser muy cercanos, incluso parte de su propia historia. Para otras personas, esto puede generar incomodidad o preguntas sobre nuestro lugar en estas dinámicas. Todo eso es válido y es bienvenido en este espacio. Estamos aquí para pensar, pero también para acompañarnos, juntas, juntos, juntes. Así que si alguien necesita un momento o quiere compartir algo de lo que le genera todo esto, el chat y los micrófonos están disponibles. También si alguien quiere seguir la conversación o necesita después eh, un poco más de acompañamiento, yo dejaré mis datos y con todo el gusto y la confianza siéntanse libres de contactarme. Y leo, bueno, ahorita quizás leo un par de comentarios y las preguntas, esas sí las dejamos para después, si les parece. Luis Ernesto, me imagino que es Luis Ernesto, dice, considerando el legado de Sojourner Truth, quien visibilizó que las mujeres negras no eran incluidas en el feminismo de su época, ¿cómo podemos asegurar que hoy no repitamos esa exclusión con las mujeres trans y negras? ¿Qué acciones concretas deben tomar las instituciones para que sus políticas de igualdad reconozcan y protejan las vivencias específicas de las mujeres que enfrentan racismo y transfobia al mismo tiempo? Me parece una gran pregunta. Vale, bueno, pero bueno, sí, si les parece, la retomamos al final. Entonces, bueno, si no hay ahorita alguna reflexión adicional, si nadie quiere abrir su micrófono, daré unos segundos más por si alguien si se anima.
Marisela, adelante. Bueno, ¿ya se escucha? Sí, te escuchamos. Aranza, ay, te pido una disculpa. Has estado solicitando que mandemos como mensajitos al grupo. No sé por qué no puedo comentar, pero bueno, por eso me animé a alzar la voz. Te agradezco mucho. Ha sido, híjole, es doloroso. Es que el tema del racismo duele, ¿no? Y la manera en la que lo compartes, pues es como muy sensible, pues. Me llamó mucho la atención una fotografía que pusiste al inicio de una sufragista, ¿no? Que decía que prefiero cortarme la mano, ¿no? Y antes de luchar por los derechos de las mujeres negras. Bueno, no, me imagino a las mujeres negras, ¿no? Entonces, eh, pues desgraciadamente, ¿no? Hoy en nuestros días todavía hay como ese tipo como de comentarios. Entonces, nada, como agradecerte pues como este recorrido, ¿no? Histórico, también agradecer como estas imágenes, estas pinturas que pones, o sea, visibilizar también a las mujeres, ¿no? En el ramo de la pintura, ¿no? Del diseño, ¿no? Visibilizar, dar voz. Entonces, me parece como muy congruente. Te agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Marisela, por tu comentario. Agradezco mucho también que yo sé que a veces no es fácil eh, alzar la voz en un espacio así público, así es que también muchas gracias por animarte, pero tampoco se sientan, bueno, ya veo un par de manos más, pero tampoco se sientan obligadas a tener que participar. Este es un espacio, espero que sea un espacio seguro para todas las personas, entonces siéntanse con la libertad de participar en la forma que lo sientan, eh, pues sí, que les pida su cuerpo. Vamos con, no sé quién alzó la mano primero, si me ayudas, Brit. Sí, vamos con Luis Antonio. Vale, Luis Antonio. Gracias, compañeras, compañeros, compañeras. De verdad es que el tema a mí me emociona mucho, bueno, me trae muchos sentimientos, pues más que encontrados de tristeza, de dolor. Y como diría Marcela Lagarde, los hombres no entendemos que no entendemos. Y desafortunadamente el racismo y todas las tipos de exclusiones pues está cruzada por las masculinidades, ¿no? Por las formas que nosotros estamos viviendo, habitando este mundo y nuestros cuerpos. Y de verdad que cada que las escucho a ustedes, compañeras, pues, la verdad termino llorando porque digo, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué hago? ¿Qué más puedo hacer? O sea, obviamente, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y por qué no hacer más también, ¿no? Entonces, pues, yo les agradezco mucho y les felicito. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Luis Antonio. Escucho la emoción en tu voz y me conmueve porque necesitamos en esta lucha, yo creo, hablando desde mi perspectiva personal, necesitamos todas las personas unirnos porque los sistemas de opresión no se van a desmantelar solos. Y entonces creo que me conmueve mucho, me emociona escuchar que hombres estén aquí escuchando con atención, justo escuchando, no para responder, sino para entender. Entonces, muchas gracias. Vamos veo Patricia. Gracias, buenos días. Yo quiero problematizar algo que dijiste antes, Arancha, respecto al tema de las mujeres policía. Si bien en Guanajuato no nos cuida la policía, nos cuidan las amigas, y no he escuchado nunca las consignas a las que te refieres, me gustaría problematizar y saber tu opinión porque yo siento que, hablando de racismo, siento que a veces esa posición es muy de feminismo blanco, ¿no? De ver al Estado como un aliado y, no sé, para
cuando se avecina el 8 de marzo empiezan a salir publicaciones de vamos a... ¿Solo soy yo o dejaron también de escuchar a Patricia? Y yo también dejé de escuchar a Patti. En principio estoy de acuerdo contigo en que son mujeres, tienen sus propias interseccionalidades, pero también recordar que están ahí. Ay, a ver si no se me va la señal. También recordar ahí que están como representantes del Estado y que cuando se les ordena no tienen ningún reparo en decir son mujeres, están racializadas, están pauperizadas, están revictimizadas y muchas de ellas por eso están aquí, ¿no? Porque el aparato entero les ha fallado. Y entonces, eh, recordábamos en días pasados los videos de mujeres policías abofeteando a las compañeras manifestantes y compañeras, o incluso ni siquiera compañeras, sino mujeres transeúntes que fueron el objeto rápido, ¿no? Entonces, eso, yo haciendo una posición radical y personalísima, lo siento, o sea, em- em, soy pacifista y no estoy en contra de la violencia, pero si tuviera que enfrentarme a una mujer policía para defenderme o defender a alguien más, lo haría sin pensar en ese momento en todo esto de lo que ya hablamos, sino justo eso, ¿no? O sea, es la cara armada del Estado, punto. Entonces, no sé, me gustaría saber tu opinión ya con estos elementos agregados. Gracias. No, muchas gracias a ti, Patricia. Te dejamos de escuchar ahí un momentito, pero creo que sí entendimos la idea general y me parece muy válida y muy importante además problematizar todo esto que estoy diciendo. Yo no soy experta de esto porque creo que estamos hablando de experiencias de vida y nadie puede ser experta en las experiencias de vida de alguien más. Entonces me parece y agradezco esta invitación a problematizar. Em, Creo que justo como el tema que estoy presentando, no hay verdades absolutas, no hay una sola eh, historia aquí. Estoy de acuerdo que no nos cuida la policía, nos cuida nuestras amigas, que la policía es el brazo armado del Estado, la policía, la milicia, pero también creo que hay que diferenciar entre lo institucional, la policía como un grupo organizado institucional y las personas, sobre todo las mujeres eh, como individuos que están ahí, muchas de ellas desde una posición de vulnerabilidad por ciertas presiones económicas o familiares y que ambas realidades conviven al mismo tiempo. Creo que el cuestionar las prácticas violentas, que por supuesto que las hay y que las reproducen, porque las hemos visto, porque hemos estado ahí, también no implica nosotras mismas reproducirlas contra ellas, porque también eso hacia dónde nos va a llevar. Pero bueno, también no quisiera yo dar todas las respuestas, porque de nuevo no creo yo tener todas las respuestas. Quisiera abrir el espacio para ver si alguien quiere también compartir su opinión sobre esto. Veo que alguien puso un comentario. ¿Por qué se insiste tanto en priorizar las demandas de mujeres trans y negras si al final eso solo divide la lucha social y crea jerarquías innecesarias cuando lo que debería importar es el mérito individual y no el color de piel o la identidad de género? ¿Vale? También es una pregunta importante que si alguien también quiere animarse a dar un comentario. Me gustaría dejar el espacio para uno o dos comentarios para después continuar con la presentación y nuevamente al final todavía tenemos bastante tiempo, podemos abrir el espacio para más preguntas y comentarios, así es que si alguien quiere animarse a contestar algunas de Yo un las... poquito, Sí, rápido. adelante, Patricia.
Sí, yo creo que los discursos dominantes van hacia lo que llamamos acá como una colisión de derechos, ¿no? Es como pensar, ahorita pensaba en la piñata, como que hay cierta cantidad de dulces y cuando se rompe la piñata tienes que correr a ver cuántos te tocan, ¿no? Porque uno que no te tocó es algo que le tocó a la otra y entonces tú ya perdiste. Y me parece que a veces vemos los derechos desde esta perspectiva y creo que no es así, ¿no? Creo que garantizar los derechos de las personas o de los colectivos que están viviendo o todavía sufren mayor cantidad de vulnerabilidades. Creo que concentrarnos en eso o voltear a ver eso significa que podemos ir avanzando desde resolver las urgencias, ¿no? Y que si vamos resolviendo esas urgencias, para mí al menos tendría que ver con que quienes están más arriba de la pirámide, hablando otra vez de este círculo mm, de poder y privilegios, eh, vamos avanzando juntos, ¿no? Me parece que es mentira esto de que si a los de arriba les va bien, a los de abajo en automático, es falso, ¿no? Sí creo que tiene mucho sentido fijarnos en quienes están en la base de la pirámide, porque creo que eso sí nos hace avanzar y nos hace mover estructuras. Entonces creo que no son competencias, ¿no? Entiendo que ese es el discurso dominante, porque entonces yo no quiero defender una causa que no soy, ¿no? Ya por un poco lo que decías tú, porque no quiero usurpar, no quiero ocupar espacios que no me corresponden. Esa parte me parece que es válida, incluidos los matices que ya decías, pero es que se puede defender la causa sin ser la causa. Lo que creo que no es válido es decir que no podemos apoyar otras causas porque es en detrimento nuestro, ¿no? Me parece que ahí sí hay un argumento como muy perverso que busca enfrentarnos y creo que no hay que caer en la trampa. A ver si me expliqué. Intenté ser breve, gracias. Sí, muchas gracias, Patricia. Me parece, yo sí haberte entendido. Si alguien más quiere contestar o reflexionar. Ok, parece que no. Muchas gracias nuevamente a quienes participaron. Continuaré entonces con la presentación, ya no queda mucho y nuevamente dejaremos un espacio al final para continuar con la conversación. Entonces, bien, pues estuvimos hablando, bueno, estuve yo hablando, dando un par de ejemplos que ilustran para mí lo que el feminismo antirracista ha señalado desde el principio. Cuando no nombramos las diferencias entre nosotras, es fácil asumir que todas las mujeres experimentamos la opresión de la misma manera. Creo que todas las personas hemos escuchado o hemos dicho, yo no veo diferencias, para mí todas las personas son iguales. Y entiendo que esto viene de un lugar genuino, de un deseo de trato justo. Pero el problema de no ver las diferencias es que entonces tampoco vemos los patrones de discriminación que están detrás de ellas. No querer ver la raza no elimina el racismo. No querer ver el género tampoco elimina el sexismo. El racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia, todas existen, las querramos ver o no. Pero si no las vemos, no se nombran. Y lo que no se nombra no se transforma. Por eso el feminismo antirracista no es simplemente añadir más variables al análisis.
sino una forma distinta de mirar el mundo y preguntarnos qué experiencias, qué cuerpos, qué realidades han sido silenciadas, invisibilizadas. Vivimos un momento donde distintas regiones del mundo están atravesando violencias profundas. Gaza, Sudán, Líbano, Irán, Congo, entre muchos otros lugares donde las mujeres se enfrentan de forma desproporcionada a una violencia que utiliza sus cuerpos como territorios de guerra, donde su resistencia es criminalizada, donde son desplazadas de sus territorios y comunidades, y donde su voz rara vez llega a los espacios donde se toman las decisiones que afectan sus vidas. Hoy que hablamos de feminismo antirracista, creo que vale la pena reflexionar cómo miramos esas realidades y qué voces escuchamos cuando intentamos entenderlas. La escritora y feminista egipcia Nawal el-Saadawi señalaba que el patriarcado nunca actúa solo, que siempre se entrelaza con otras estructuras de poder como el colonialismo, el militarismo, las desigualdades económicas. En sus palabras, no se puede separar la lucha contra la opresión de las mujeres de la lucha contra el imperialismo y la injusticia social. Algo similar advierte la antropóloga de ascendencia palestina, Lila Abu Lughod, cuando nos alerta sobre el peligro de intentar salvar a las mujeres de otras culturas sin escuchar lo que ellas mismas están diciendo sobre sus propias vidas y luchas. La solidaridad feminista no puede construirse sobre estereotipos ni sobre relatos e historias únicas. Shirin Ebadi, abogada iraní, nos recuerda que los derechos humanos no pueden aplicarse de manera selectiva dependiendo de la geografía, la religión o los intereses de la política internacional. O son universales o no son derechos, son privilegios. Para mí, si me quedara con una sola enseñanza del feminismo antirracista, sería la de ampliar nuestra mirada, preguntarnos quién está contando la historia y quién está quedando fuera de ella. ¿Qué intereses sostienen esa exclusión? ¿Y qué responsabilidades tenemos frente a estas injusticias desde el lugar que ocupamos? Si algo creo que nos han enseñado las mujeres que han luchado por la justicia desde los márgenes, desde Sojourner Truth hasta Yanar Mohammed, es que la lucha por la justicia no puede ser parcial, no puede liberar a unas mientras ignora a otras. La libertad de unas no puede construirse sobre el silencio, la invisibilización o la opresión de otras. Necesitamos más de una historia, porque mientras sigamos contando una sola narrativa sobre qué es el feminismo y quién lo protagoniza, seguiremos dejando fuera a mujeres cuya experiencia no se puede reducir a una historia única. Y un feminismo que deja fuera incluso a una mujer no es feminismo. Como escribió Audre Lorde, no soy libre mientras haya una sola mujer que no lo sea, incluso cuando sus cadenas sean muy diferentes a las mías. Para cerrar, quiero compartir un poema de Darin Tatur. Es una poeta palestina arrestada en 2015 por publicar sus poemas en redes sociales.
Su historia es en sí misma un ejemplo muy triste pero poderoso de lo que implica para algunas personas poder contar su propia historia. Se llama Reteniendo un poema. Un día me detuvieron, me encadenaron, ataron mi cuerpo, mi alma, todo mi ser. Entonces dijeron, regístrenla, encontraremos a una terrorista dentro de ella. Me revolvieron en el corazón, incluso los ojos, hurgaron hasta en mis sentimientos. De mis ojos extrajeron un pulso de inspiración. De mi corazón, la capacidad de esbozar significados. Entonces dijeron, cuidado, esconde armas en lo profundo de sus bolsillos. Regístrenla, saquen los explosivos. Y así me registraron. Finalmente me acusaron diciendo, no encontramos nada. En sus bolsillos no había nada, excepto cartas. No encontramos nada, excepto un poema. Muchas gracias. Ahora podemos pasar, ahora sí, a la parte bueno, podemos continuar con las preguntas, con las reflexiones y decir, por supuesto, que todos estos espacios que ahorita viven atravesados por la violencia, que sean libres y que sean autónomos. Muchas gracias. A ver, entonces, em, no sé si alguien quiere abrir su micrófono o empezamos con algunas preguntas que están en el chat. Tú dime, Brit, ¿cómo le hacemos? Sí, podemos empezar con unos comentarios que se quedaron un poco atrás para ir como retomando hacia los más nuevos y después si va generando reflexión o si otras personas quieren participar pueden levantar la mano. Entonces tenemos el comentario que se quedó como más atrás es de Janet Alba, no sé si gustes que lo lea y después continuamos la reflexión. Janet Alba nos comparte, soy Janet Alba en CDMX, saludos desde Tlatelolco. Parece imposible, pero yo viví en mi primer año en la ciudad ese racismo de clase que viví toda mi vida en Xochimilco, alcaldía semirural, porque una cosa es venir y trabajar, pero volverte vecino es otro tema. Viviendo en plena ciudad ahora, casi superando ese tema, ahora vivo racismo de edad y es bastante notable. No soy ni adulto mayor ni joven. ¿Soy de la tercera edad? Me pregunto. Día a día se vive el racismo de una u otra manera, afortunadamente, y aquí seré racista. Soy de piel blanca y eso es horrible. Atraviesa la vida estas situaciones todos los días. Eso nos comparte Janet. Si queremos hacer un espacio para ese comentario, Aranza. Sí, por supuesto. Yo ya he hablado demasiado, entonces quisiera que más bien, si alguien quiere contestar, reflexionar, de entrada decir muchas gracias por el comentario. Agradezco mucho y sé que implica mucho vulnerabilizarse, entonces también agradezco mucho que nos compartan cosas profundas e íntimas. Creo que podemos pasar al siguiente comentario. Sí. El siguiente comentario es de Rosalinde González. Nos compartió una que no encuentro, es la edad, hablando del tema de interseccionalidades. Últimamente he estado participando en un proyecto político en el que se habla
sobre la importancia de la participación de los jóvenes en estos temas y si ya no tienes 20, te ven y te tratan diferente. Ese es el comentario. Y después comenzamos con unas cuantas preguntas de Luis Ernesto. Nos pregunta de qué manera el discurso de Sojourner Truth, ¿acaso no soy una mujer?, desafió los prejuicios racistas de la época y cómo esa misma pregunta sigue siendo relevante hoy para cuestionar quiénes son incluidas en las políticas de derechos humanos. Bien, me parece una pregunta muy, muy importante, muy válida. ¿Alguien se anima a darnos su opinión? De nuevo, bajo el entendido que pues no hay una única historia. Bueno, creo que eso es algo que a mí me gustaría mucho insistir. Entonces, que si alguien nos quiere contar desde su perspectiva, no hay presión. ¿O quién hizo este comentario? Déjame buscarlo en el chat. Sí, fue Luis Ernesto. Luis Ernesto. Si quieres expandir un poquito en esta idea, Luis Ernesto. Luis Ernesto, ¿andas por ahí? Vale. Si no puedo yo dar algunas ideas, estamos hablando de, solo para asegurarme que no me he perdido, considerando las imágenes de la lucha por el sufragio, ¿es esa pregunta? No, es la de qué manera el discurso de Sojourner Truth, ¿acaso no soy una mujer?, desafió los prejuicios racistas de la época y cómo esa Ah, misma pregunta sigue siendo relevante hoy para cuestionar quiénes son incluidas en las políticas de derechos humanos. mm, ay, no lo encuentro. Pero, vale, hablando del discurso de Sojourner, me parece que algo que sigue siendo muy relevante y que toca mucho con los temas que estuve presentando es que todavía me parece que en muchos espacios se sigue reproduciendo una idea muy homogénea de lo que es ser mujer. Creo que todavía se ha abierto mucho la conversación en este sentido, creo que hemos avanzado, pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, por visibilizar estas intersecciones, como decía, para muchas mujeres, la lucha de género no puede separarse de otras luchas. En muchos espacios feministas sigo escuchando mucho la insistencia de hablar únicamente de género, que por supuesto es válido a muchas mujeres. Esta parte de la opresión de género es lo que es más presente. Si volvemos a este ejercicio que hicimos de la interseccionalidad y de los privilegios y de las opresiones, para muchas mujeres esta opresión de género es la que más nos atraviesa, pero no significa que para otras mujeres sea igual. Para otras mujeres, como decía, no se puede separar la lucha de género de la lucha contra el racismo o la transfobia, el clasismo. Entonces, para mí ahí está mucho esta relevancia de lo que planteaba Sojourner, que en espacios feministas podamos traer esto, no solo en la teoría, sino en la práctica, que podamos tener espacios de lucha mucho más interseccionales, donde
visibilicemos que no porque una opresión no nos está atravesando, significa que no le atraviese a los demás y por ende hacer espacio para esto en nuestros espacios de lucha. ¿Alguien quiere complementar? Bueno, sí, ya saben, si quieren, el espacio está abierto, pueden, ándale. Luis Antonio, adelante. Gracias. Yo creo que es muy complicado porque, pues, por supuesto, escuchar, ¿no? Más que contestar, decíamos, o más que dar respuestas. Y digo, también es una pregunta dirigida hacia las compañeras, hacia ustedes. Entonces, querer contestar desde la masculinidad o de cómo lo veo yo como hombre, pues es diferente porque yo no lo vivo, ¿no? O sea, no me correspondería contestar, e incluso hasta ni tomar la palabra, ¿no? Pero pero le agradezco mucho esto. Yo sí creo que justamente lo que nos regalas eh, es importante reconocerlo, resaltarlo. Esta falta de trabajo que, que se ha notado, esa falta de políticas, de políticas de inclusión, no más que estas políticas de derechos, porque pues los derechos son eso, ¿no? Son derechos, no es una política, ¿no? Y entonces, ¿cómo nosotros vamos incluyendo, cómo vamos haciendo más acciones para incluir? Y yo sigo insistiendo que gran parte, soy yo, si nosotros vemos un gobierno o un sistema patriarcal, cómo yo me empiezo a involucrar para generar esos espacios y visibilizar la desigualdad. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para no visibilizar? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para tapar? ¿Qué estoy haciendo para ponerlo abajo de la alfombra? ¿Qué estoy haciendo para validarme como un hombre deconstruido? ¿Qué estoy haciendo para validarme como aliado? ¿Qué estoy haciendo para mantener el control y la sumisión hacia las mujeres? Yo creo que por ahí yo me iría cuestionando. Gracias, Aranza. No, muchísimas gracias a ti, Luis Antonio. Creo que tocaste puntos ahorita muy, muy, muy importantes que me resuenan mucho. Eh, por ejemplo, cómo dentro del movimiento antirracista se habla mucho sobre cómo ser antirracista no tiene que ver con quién eres, sino con qué haces, ¿no? Como poner el foco no en la parte de nombrarse como tal, sino en la parte de accionar, lo que tú decías, ¿no? Como yo como aliada, ¿qué estoy haciendo para realmente eh, eh, legitimar, no sé, no, la palabra no es legitimar, pero para realmente poder decirme que estoy emprendiendo acciones de alianza? Creo que eh, algo que a mí también me viene ahorita a la cabeza es que estos sistemas de poder, de opresión, funcionan a través de nosotras, nosotros, nosotres, nos atraviesan, querramos o no, porque vivimos en estos sistemas. Entonces, el que digamos es que yo no soy machista o yo no soy racista, no, no tiene a veces que ver con nosotras como, o nosotros como individuos, tiene que ver con cómo funcionan las estructuras y que aunque querramos no participar en ellas, ya simplemente el hecho de existir como hombre en un sistema patriarcal ya te, te da estos privilegios, aunque no los quieras, aunque no los hayas pedido. Así funciona el sistema, las estructuras. Yo como una mujer blanca, igual me sigo beneficiando de este sistema racista. Entonces, por eso me parece que es muy importante y por eso hacía eh, mucho hincapié en la diferencia entre, por ejemplo, no ser racista y ser antirracista, porque si no eres racista,
pues el sistema sigue funcionando a través de ti, te sigues beneficiando, sigues teniendo estos privilegios. ¿Qué estás haciendo con ellos? Esto que tú decías, ¿no? Como la importancia de escuchar, la importancia de emprender acciones. Em, Veo el comentario de Ana, escucharte me ilustra. Gracias. Tengo mucho que reflexionar respecto a estos temas. Agradezco este espacio, escucharlos a todos me enriquece. Muchas gracias. También a mí quiero decir que esto es, para mí es un constante aprender y desaprender. Es un camino que creo que constantemente va cambiando. Entonces, también cada vez que participo en estos espacios me enriquezco muchísimo. También de personas Patricia, como tú, que problematizan, que me hacen ver otra perspectiva. Creo que es importantísimo también esto. Em, ¿Tenemos alguna otra pregunta, Brittany? Me parece que no, más bien en el chat se hizo un espacio de diálogo, están como comentando perspectivas al respecto de la importancia de quitar obstáculos en personas que viven más marginación o que están como en una doble violencia y que al quitarlos se puede ganar, ¿no? Como sociedad al final. Entonces hay un espacio de reflexión en el que ya varias personitas pudieron estar. Y ahora ya contamos con unos nuevos comentarios de Denise y de Luis Ernesto. Igual si gustan abrir el micrófono para hablar más sobre sus comentarios, adelante. Pero si gustan que nosotras los leamos, también lo hacemos con mucho gusto. Entonces, Denise, no sé si gustarías compartir o si gustas que lo leamos. Ah, perfecto. A mí me, Entonces, Denise. Ujú. Pati, adelante. Iba Denise, no, yo solo quería pedir un comentario de Aranza para el comentario acá de Emma Zárate que dice, creo que no hay que confundir racismo con discriminación. El racismo es un tipo de discriminación. El racismo está cargado de odio por características físicas o color de piel, porque, o sea, si el racismo no es sí, cierto, es la máxima forma de discriminación o una de las máximas, me parece que, o sea, no es que confundamos, es que son de la mano, uno se asienta en el otro, ¿no? No sé, me gustaría escuchar la respuesta de Aranza. Gracias. Claro, muchas gracias, Patricia. Pues dejo a Denise y a Luis Ernesto que habían comentado y ya después, si les parece, ya comparto mi perspectiva sobre esto. Adelante, Denise. Si Denise y Luis nos piden que podamos leer sus comentarios, entonces los leo para compartir y después continuamos, Aranza. Denise comparte, en redes no faltan los comentarios de que las mujeres no se ponen de acuerdo, pero no entienden que va más allá de eso. Tiene que ver con nuestras diferentes necesidades según donde vamos caminando, cada quien en nuestras vidas. Y si tendemos a visualizar lo que está más próximo de nosotras, pero es verdad. Debemos abrir nuestros campos de entendimiento para verlo de manera más general, ya que caminamos en varios privilegios que otras mujeres no tienen y que debemos hacerlos nuestros para de verdad alzar la voz en nombre de todas. Y Luis Ernesto nos comparte, al reflexionar sobre el feminismo en el contexto del racismo y la discriminación, es crucial reconocer que la lucha por la igualdad no puede ser monolítica. El sistema patriarcal se entrelaza con estructuras de opresión racial, creando una realidad donde las mujeres de color, especialmente las trans y negras, enfrentan múltiples capas de discriminación. Para avanzar hacia una verdadera equidad, debemos adoptar un enfoque interseccional que visibilice y aborde estas intersecciones. Solo así podremos construir un movimiento feminista que sea inclusivo, que no solo abogue por la liberación de todas las mujeres, sino que también desafíe las normas racistas y patriarcales que perpetúan la desigualdad. La transformación social requiere que escuchemos las voces de todas, especialmente de aquellas que han sido históricamente marginadas. Juntas podemos crear un futuro en el que la diversidad sea celebrada y la justicia sea un derecho para todas.
Esos son los comentarios de chat y ahora veo que Erika tiene su mano levantada, entonces si estás de acuerdo, Aranza, le damos el foro a Erika. Adelante. Hola, muy buenos días. Precisamente con referencia a lo que comenta bueno, en el chat Denise, ¿no? De cómo en ocasiones no nos ponemos de acuerdo como tal. Comparte una experiencia, por ejemplo, yo trabajo en una dependencia de gobierno, transfieren ahorita a una compañera, ella dice que es a manera de castigo, ¿no? Por bueno, no sé circunstancias exactas de qué, ¿no? Pero la colocan en un área de trabajo y en esa área hay pura mujer. Y precisamente la compañera es, bueno, me compartió que tiene 64 años, pero las demás que están, que son 5 compañeras, le están haciendo en, bueno, como que la vida de cuadritos o la adaptación un poquito difícil, ¿no? Que, por ejemplo, le retiran el otro día el escritorio. En mi centro de trabajo, los directivos son 3 hombres, o sea, tanto el área académica, administrativa y el administrativo. Y precisamente es lo que digo, si nosotros, por ejemplo, no podemos alzar la voz en cuestión de otra compañera, yo sí me acerqué al administrativo y le dije, tengo una máquina que no ocupo, pero hay que pedirle el permiso al compañero que es hombre para ver si me autoriza, si le puedo dar la computadora para que la compañera la utilice. Entonces, y él me contestó igual, es que ella ya compró su laptop y va a venir a trabajar con, o sea, ese tipo de cosas o circunstancias que aparte es bueno, imagínense, la compañera la transfiere, llega a un lugar, bueno, laboral un poco complejo. Entonces, si entre nosotras no nos apoyamos, y las mismas compañeras que somos mujeres, a mí es lo que me vuela la cabeza, porque podemos hablar mucho, o se pueden seguir, escuchando charlas, seguirnos preparando, pero si dentro de nuestro mismo entorno no hacemos algo para que eso cambie, entonces, esto precisamente va a seguir surgiendo, y eso es ahorita, 2026, en una dependencia. Yo trabajo en la Secretaría de Educación de Yucatán. Entonces, a mí sí me vuela la cabeza, por eso ahorita que me llegó lo que viene siendo la invitación, a estas charlas por una compañera que estudia la licenciatura conmigo. Pues bueno, qué bueno que tuve la oportunidad de conectarme el día de hoy, pero digo, si de nosotras no parte hacer ese cambio, esto va a continuar. Muchas gracias. 100% de acuerdo contigo, Erika. Muchas gracias por compartir y siento mucho que esto esté sucediendo. Le dejo la palabra a Luis Antonio. Gracias, Aranza. ¿Puedo comentar algo de Erika o con Erika? Sí, Erika. ¿Sí? Sí, claro, sí, sí, nos dan la oportunidad, claro que sí. Gracias. Gracias, Erika. Yo soy ese administrador. Yo soy el administrador, igual acá de un espacio público, de una organización cultural, etcétera, en Baja California Sur. Y también vivo exactamente lo mismo y comparto con Erika ese sentir. Pero aquí el tema es de qué manera yo como administrador, puedo generar, y esa es la estrategia que yo utilizo, los cuidados y el buen trato. Como administrador, mi bandera es esa. Ya no es la igualdad, pues bueno, que nos lleva a eso. Y hablar de violencia es lo peor que se puede hacer, o lo que a mí me ha pasado. Yo hablo de violencia y me linchan, pues. Entonces, como administrador, ¿qué es lo que he hecho? Es justo, ¿cómo te cuido? ¿Cómo me cuidas? ¿Cómo generamos buen trato y cómo nos bien tratamos? Y esa estrategia me ha servido porque también, insisto, lo he vivido entre compañeras puras mujeres que se están golpeando entre ellas. Entonces, llegar a poner orden, pues es igual de patriarcal que decirle que se compre la compu, ¿no? Entonces, yo lo que digo es cómo nos cuidamos, cómo nos bien tratamos, con esta lógica de una política de buen trato, de cuidados y de que cómo quisiéramos transitar en un lugar donde vamos a estar por mucho tiempo, ¿no? Entonces, es muy difícil porque yo también trabajo con puras mujeres y como dice la compañera, los mandos medios somos hombres y obviamente lo que me cuesta más trabajo es trabajar con los hombres, ¿no? O sea, porque los hombres somos los que nos tenemos que trabajar.
Los hombres somos los que tenemos que desmontar cosas. La respuesta de compra tu computadora, pues obviamente es la peor y la más patriarcal y la más cruel, ¿no? Porque como administrador estoy obligado a darte las condiciones laborales. Bueno, es lo que yo vivo. Gracias. Gracias por compartir, Luis Antonio y Carla, ¿verdad? Erika. Erika, perdóname, Erika, perdón. Erika y el compañero, muchas gracias por hablar también desde su propia experiencia. No sé si alguien quisiera compartir, si alguien tiene una experiencia similar, si se ve identificada, identificade con lo que nos acaban de compartir. Creo que es algo común que suceda y creo que es también muy valioso que lo pongamos sobre la mesa, porque como mencionaba, lo que no se nombra es muy difícil de abordar y resolver. Y muchas de estas dinámicas todavía eh, siguen sin ser nombradas por diferentes razones, porque es incómodo, porque es tabú, sí, por muchas razones. Entonces, valoro mucho que esto lo traigamos. Y tampoco olvido la pregunta de racismo y discriminación, solo quiero dar oportunidad a que otras personas hablen. Joel, ¿quieres hablar sobre tu comentario nada más lo leemos? Ok. Joel comenta, estoy a favor de la equidad de género, pero considero importante evitar caer en posturas extremas como el machismo o visiones que generen confrontaciones entre hombres y mujeres. Si realmente queremos construir una sociedad más justa y combatir problemas como el racismo, es necesario dejar de lado el individualismo y fomentar el respeto y la igualdad y la colaboración entre todos. La equidad no se trata de privilegiar a un grupo sino de garantizar los mismos derechos y oportunidades para todas las personas. Gracias, Joel. Y Edith comenta, hay una nota en donde una mujer que luchó por derechos de las mujeres y ahora está siendo juzgada por su propia ley. ¿Quieres hablar un poquito sobre esto? ¿De qué nota te refieres, Edith? ¿Andas por ahí? Ah, ya veo que se está moviendo la cámara. Te veo, Edith. Ah, es que estaba apagada mi cámara, mi Ah, no te micrófono. preocupes. Gracias. Sí comentaba que muchas veces entre mujeres esa parte en la que se tiran, sabiendo que hay mucha lucha de derechos para que puedan accesar a la justicia. Sin embargo, pues entre las mujeres pasa muy comúnmente entre dependencias. Y eso es una violencia institucional que no se ha querido visibilizar, porque como bien refiere la compañera y el compañero, son partes en donde también siguen creando el poder al patriarcado, cuando en realidad algo tan fácil como la computadora, ¿no? Para poder trabajar, es pídele permiso al hombre, o como en alguna ocasión hubo un foro en donde decían que las mujeres tenían que amamantar, pero era un foro de puros hombres, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas que institucionalmente se ve, pues es una violencia que hace que las voces de las mujeres se oculten. Por ahí hay una nota que comentaba aquí en el chat, en donde me ha causado como ruido, ¿no? Esta parte de que hubo una violencia entre chats, que porque una diputada no estaba trabajando. Y entonces exhiben ese chat y actualmente esa mujer está siendo juzgada por esas leyes que ella misma creó, por el hecho de mencionar que la diputada no trabajaba. Y entonces imagínate esa parte
en donde las propias mujeres que luchan por esos derechos ahora siguen siendo juzgadas por ellas mismas. O sea, eso todavía es mucho más delicado, porque realmente hacen que tu voz tenga que ser reprimida incluso por la propia verdad y más por las autoridades. Entonces creo que ahí nos refleja la violencia social en la que nosotros estamos viviendo y que así haya muchas luchas, muchas manifestaciones, pues va a seguir lo mismo porque culturalmente y por educación no hemos adaptado justamente ese respeto y no solamente de mujeres, sino de hombres. Entonces creo que o nos estamos yendo muy a los extremos o estamos queriendo ver cosas que a conveniencia nos puedan acomodar solamente por algunos momentos. Y creo que entonces toda esta lucha que nosotros hacemos día con día o que nos estamos preparando no tiene sentido porque incluso las más afectadas siempre van a ser, o las más vulnerables, los grupos indígenas, grupos afroamericanos, que mucho menos tienen esa facilidad, incluso hasta en un lenguaje. Entonces creo que también como sociedad tenemos mucha responsabilidad en educar a nuestros hijos, nuestras hijas, para que haya ese respeto. Entonces, no es que la institución sea violenta, sino ya va un hombre o una mujer que va con ese perfil para violentar. Y entonces creo que habla más que de educación y cultura, porque creo que la lectura ya está, las leyes ya están, pero tenemos que hacer más énfasis en ese respeto, pienso yo. Muchas gracias, Edith. Ay, ¿soy yo la del eco? Ah, muy bien. Muchas gracias por compartir. Em, estoy de acuerdo con ciertos aspectos. Veo que también hay un par de comentarios. Am, Pedían permiso para faltar el 9M. En mi experiencia, al involucrarme en debates sobre feminismo y racismo, me han dado cuenta de que muchas veces las voces de las mujeres trans y negras son silenciadas, incluso dentro de movimientos que deberían ser inclusivos. Imaginemos un escenario en el que organizamos un evento sobre igualdad, pero no tenemos en cuenta las perspectivas de estas mujeres. Esto no solo perpetúa la exclusión, sino que también limita nuestra comprensión de la lucha por la equidad. Una conversación con un grupo diverso. Al escuchar las historias de mujeres trans y negras, me di cuenta de cómo sus experiencias son distintas y a menudo muy más complejas debido a la intersección entre su raza y género. Este entendimiento me impulsó a abogar por un enfoque más inclusivo en mis propias iniciativas, reconociendo que la lucha sobre la igualdad debe ser plural y considerar todas las voces. Esta experiencia me ha enseñado que el verdadero cambio requiere un compromiso activo para aprender y escuchar, y que solo a través de la colaboración podemos desafiar el sistema patriarcal y construir un futuro más justo. Muchas gracias. Y quería eh, destacar algo que creo que muchos de ustedes han nombrado, que es la importancia de escuchar a las voces de las personas de las que estamos hablando, ¿no? Como si estamos hablando sobre los derechos de mujeres trans y negras, de mujeres, no sé, viviendo con discapacidad, mujeres queer, en fin, creo que es bien importante centrar sus voces en la discusión, que es algo que no pasa muchas veces, o en políticas, dentro de organizaciones, en empresas. eh, Creo que muchas veces se cae en la práctica de hablar por eh, un grupo de personas en lugar de realmente escuchar lo que esas personas quieren, necesitan. A veces caemos en asumir necesidades, ¿no? En decir, es que lo que ese grupo necesita es esto. Pero bueno, ¿cuántas veces nos hemos parado a escuchar, de nuevo, escuchar para entender, no para responder, cuáles son estas necesidades, cuál es su experiencia? Creo que desde el feminismo a veces caemos en eso, ¿no? En querer hablar por las mujeres indígenas. Hubo un caso de una exposición que se abrió en España sobre mujeres indígenas, y no fue ninguna mujer indígena a abrir esta exposición. Entonces,
creo que este es un punto para mí valiosísimo cuando hablamos de feminismo antirracista o de perspectivas antirracistas, el que las voces de las personas de las que estamos hablando sean no solo centradas, sino que tengan el poder también de decisión, porque a veces lo que pasa es, ok, las escuchamos, pero no pasa nada. Cuando lo que están diciendo va en contra de lo que queremos hacer, pues a veces solo es un ejercicio como performático. Voy a leer el comentario de Erika. Sí, sería muy importante escuchar perspectivas de esos grupos de personas y no desde la nuestra nada más. Y Carla, en la UACM me descontaron un día de trabajo porque falté para atender a mi hija neurodivergente. Les llevé la constancia del hospital donde acudimos a atención médica y aún así la coordinadora académica no quiere autorizar mi reembolso. No sé a dónde acudir. Bueno, si aquí nos ayuda el, el grupo, si alguien sabe a dónde podría acudir Carla, la verdad es que yo no lo sé, pero me parece que podemos ahorita aprovechar que estamos en colectivo y quizás poder guiar a Carla hacia dónde podría acudir. Muchas gracias a ti eh, por compartirlo. Patricia habla de tokenismo, por supuesto. Creo que también se da mucho este tema de tokenismo. Eh, para quien no sepa, tokenismo es esta forma muy performática de eh, ac- presentar como si estuviéramos siendo inclusivos, a veces poner a una persona, no sé, racializada o de algún grupo históricamente marginalizado en una posición para que aparentemente parezca que estamos siendo muy diversos, muy equitativos, muy inclusivos, pero en la práctica realmente no es que esa persona tenga poder de decisión o si la tiene, es solo una persona, es solo para dar esta imagen, pero realmente no hay un esfuerzo consciente de, eh, de cuestionar nuestras prácticas, de abrir la posibilidad de transformar lo que estamos haciendo, que también creo que pasa en espacios eh, de lucha social, que a veces podemos caer en un tokenismo donde hablamos mucho de diversidad, de equidad, de inclusión, de antirracismo, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos dispuestas a ser confrontadas, a, a cambiar nuestras prácticas cuando nos señalan que quizás nuestras prácticas pueden ser discriminatorias? ¿Alguien más quiere compartir algo antes de ya? Nos faltan 15 minutos para cerrar el espacio, entonces quisiera aprovechar para recordarles que este espacio es suyo, si quieren compartir algo, compartir preguntas, reflexiones, en lo que alguien se anima, si es que se animan. Quisiera retomar la pregunta de racismo y discriminación. Me parece que es importantísima poder diferenciar o eh, poder ilustrar un poco la diferencia. El racismo, y por favor, si alguien quiere eh, complementar, adelante, pero yo entiendo el racismo como no simplemente un acto individual de discriminación, sino todo un sistema de poder donde de dominación que está atravesado por el colonialismo, donde para justificar todo eh, esta opresión, el extractivismo, todo lo que se hizo en el siglo XV, XVI, se racializó a poblaciones enteras bajo un sistema jerárquico donde habían personas que quedaban arriba y personas que quedaban abajo, y este sistema jerárquico racializado se cristalizó en una estructura de poder, de opresión, donde esto se manifiesta a través de actos
individuales de discriminación, por supuesto que los hay, pero también esto lo podemos ver de forma institucional, en políticas racistas institucionales o estructurales. Y esto hay muchísimos ejemplos que van más allá de una discriminación individual, que esto ya es políticas de perfilamiento ahorita con todo lo que está pasando con Estados Unidos, con el mandato de Trump y la criminalización de la migración, lo vemos clarísimo, como personas en Estados Unidos, eh, cuando ven personas blancas que ven en la calle a una persona racializada, llaman a la policía simplemente porque son personas racializadas. Y luego, ¿qué pasa? Se criminaliza una identidad. Eh, Creo que hay muchos ejemplos de cómo el racismo como estructura se manifiesta a estos diferentes niveles. Y es también para mí importante decir que justo porque está atravesada por el colonialismo y porque al final pues tiene que ver con el colonialismo europeo, quienes quedaron hasta arriba en este sistema de poder pues fueron personas blancas, europeas. Entonces, no podemos hablar de un racismo a la inversa o no podemos hablar de un racismo hacia las personas blancas porque estructuralmente son las personas blancas quienes tienen el poder. Entonces, podemos hablar de discriminación, por supuesto, todo el mundo puede sufrir discriminación, pero el racismo ya es algo que está atravesado por el poder estructural. Yo sé que esto puede resultar eh, pues complicado de entender, puede ser muy teórico, pero creo que sí es muy importante diferenciar entre discriminación y racismo. Y si alguien quiere complementar, por favor, adelante. Mientras, creo que vi un comentario. Edith compartió una liga de Facebook, la nota de la mujer feminista que está siendo juzgada por criticar a una diputada. Muchas gracias por compartir. Luis Ernesto, el caso de emprendimiento excluyente. En un programa de apoyo a mujeres emprendedoras, una mujer afrodescendiente y trans expone que, aunque tiene un proyecto sólido, el sistema financiero la rechaza sistemáticamente por su identidad y raza. Su testimonio revela que las herramientas de empoderamiento estándar no funcionan para todas porque ignoran las barreras del racismo y la transfobia. Punto clave, gracias a su intervención, el programa deja de ser una burbuja y se transforma en un espacio interseccional, adaptando sus recursos para combatir las trabas específicas que el sistema patriarcal y racista impone a las mujeres que viven en esa intersección. En resumen, no basta con abrir la puerta a las mujeres en general, hay que derribar los muros específicos que impiden que las mujeres trans y negras siquiera lleguen a esa puerta. Sí, concuerdo totalmente. Denise, yo veo ese punto de que estamos dispuestas, de qué estamos dispuestas a hacer desde el hecho de nuestro respeto a lo básico en varias marchas o actos a los que he ido, de esparcimiento de acto político. Muchos de los que acuden tiran demasiada basura y considero que no demostramos coherencia al hacer eso, independientemente si alguien va a limpiar o no, se da una incoherencia. Se exigen derechos, se pide visibilización, pero al dejar tanta cantidad de basura, yo siento que desde ahí demostramos que no nos interesa. Si no respetamos el espacio que habitamos, ¿cómo vamos a respetar a los seres que lo habitan? Entonces yo pido la reflexión, comencemos desde esas pequeñas acciones para avanzar a algo más grande. Concuerdo. Y a veces cuando hablamos como de desmantelar sistemas, suena como una acción gigantesca, ¿no? ¿Cómo vamos a desmantelar el racismo, siendo este sistema gigantesco, el patriarcado? Y algo que activistas decoloniales como Aura Gómez ha nombrado, que me inspira mucho, es que podemos empezar con estas pequeñas acciones. Empezar poco a poquito dentro de nuestro contexto, de nuestro entorno, cambiando estas cosas, poco a poco genera estas olas. Y si todos empezamos a hacer estas olas, entonces podemos juntas, juntos, juntos, ahora sí empezar a generar estos grandes movimientos, pero todo empieza desde lo próximo, desde lo cercano.
En la UACM, no, perdón, este ya lo había leído o estoy confundida. Ok, veo que Luis Antonio contestó a este comentario. Muchas gracias por este espacio, creo que fue muy productivo en muchos sentidos. Tengo que retirarme. Saludos, Patricia, muchas gracias. Eh, para mí también ha sido un espacio muy enriquecedor. Ya estamos a 8 minutos de cerrar, entonces, bueno, voy cerrando por si alguien más quiere dar un comentario final. Agradecer otra vez a mis tía por este espacio, Brittany por ayudarme a moderar, a todos ustedes por estar aquí, por quedarse hasta el final. Eh, Creo que ya el hecho de que estemos cuestionándonos estos temas es un primer paso y que para mí el mensaje con el que me quedaría y reiteraría sería el que nos cuestionemos qué historias estamos escuchando, estamos contando, quién las está contando, quién está quedando fuera de esas historias, en los espacios, preguntarnos quién está aquí, pero quién no pudo entrar, qué barreras están obstaculizando que otras personas lleguen a estos espacios y qué podemos hacer para quitar esas barreras, porque a veces eh, no es suficiente hablar o ser consciente, necesitamos accionar, como lo decíamos. No es sobre quiénes somos, es sobre qué hacemos. Entonces, pues bueno, nuevamente gracias. Si alguien más quiere compartir algo y si no, pues les deseo un bonito sábado. Les dejo mi cuenta de redes sociales, de Instagram, por si alguien quiere seguir la conversación. Me encantará continuar conversando. Y pues te dejo la palabra, Brittany. Muchísimas gracias, Aranza, por este espacio de diálogo y de reflexión. Gracias a todas, todos, todes por unirse en otro sábado a estos diálogos y les esperamos con mucha emoción en nuestra siguiente sesión, donde nos acompaña Anaí Zúñiga, que es una activista rarámuri, quien nos va a hablar de su experiencia en las luchas de comunidad y cómo también este factor de género ha impulsado diferentes conversaciones en el espacio rarámuri. Entonces, bueno, les esperamos el próximo fin de semana y que tengan un muy bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Aranza. Gracias, bonito fin de semana. Gracias, Aranza. Buen fin.